Hola, buenas tardes o buenos días para todos los que participáis en esta masterclass sobre novedades en la certificación PMP y guía de la próxima PMBOK séptima edición. La verdad es que, bueno, aquí tenéis la agenda de lo que vamos a ver hoy. Mi nombre, en primer lugar, es Isaac Olaya. Soy profesor del Instituto Europeo de Posgrado desde hace ya 7 años y participo en los programas de Project Management y Gestión de Riesgos. Los que ya estáis familiarizados con el tema del PMI, del Project Management Institute o del certificado PMP, sabéis que hay muchísima información nueva, hay muchas novedades en los últimos meses, hay mucho cambio de información constantemente, hay mucha incertidumbre sobre estos cambios en el examen y esa futura guía del PMBOK séptima edición. Y la verdad es que necesitaríamos, casi por así decirlo, una masterclass de 3 horas o de 4 horas para poder hablar en profundidad absolutamente de todo, ¿verdad? Pero bueno, como no tenemos esa capacidad, vamos a intentar resumirlo de la mejor forma posible y que todos también lo entendamos claramente. Al final, como sabéis, va a haber una ronda de preguntas, dedicaremos 15, 20 o 25 minutos a resolver todas las dudas, por lo tanto, apuntadlas, preguntadlas, no tengáis ningún problema, vamos a resolver el máximo número de dudas posible. ¿Qué vamos a ver a lo largo de la presentación? En primer lugar, las novedades del examen PMP. Vamos a dar una visión general. En segundo lugar, vamos a hablar ya de cuestiones específicas. Vamos a hablar de cuestiones concretas específicas que nos vamos a encontrar y que son cambios realmente importantes. Y trataremos brevemente algunas conclusiones. Mi punto de vista os lo daré también, ¿no? Luego vamos a pasar a ver la guía del PMBOK séptima edición, que es todavía no está vigente, como sabéis. Ya os comentaré luego, todavía no se sabe muy bien cuándo va a entrar en vigor, pero será a lo largo del 2021. Vamos a ver esas principales novedades y luego he hecho una especie de calendario de 2021-2022, un poco explicando cuándo es posible que entre en vigor y cuándo volverá a cambiar el examen de nuevo en relación a esta nueva séptima versión, ¿no? Y de nuevo veremos unas conclusiones. La imagen que he elegido para situar ahí en esta diapositiva, que es una flecha que da un giro de 180 grados, está un poco relacionado con la idea resumen que debéis tener de cómo es las novedades del examen y sobre todo la nueva guía de la séptima edición del PMBOK. El giro es un giro bastante importante, muy, muy importante. Yo diría que desde que yo conozco el PMBOK, desde la 4ª edición, es un giro muy, muy brusco. Y vamos a ver en qué consiste este giro de la nueva guía del PMBOK. Bien. En primer lugar, también quiero que sepáis que todo lo relacionado con el examen, todo lo relacionado con ese proceso de examen, con los prerequisitos, con el formato del examen, con los precios del examen, con ese famoso proceso de auditoría, o sea, todo lo relacionado con el certificado PMP lo podéis encontrar en el manual ese que veis ahí a mano izquierda, que es el PMP Handbook, que es el manual, o por así decirlo, el libro de instrucciones de todo el certificado PMP. Y este manual o este documento es totalmente libre. Si lo buscáis en internet podéis tener acceso a él sin ningún problema. Mucha de la información que yo voy a proporcionar aquí hoy en esta presentación se puede encontrar en este manual de una forma más detallada. Por lo tanto, os animo a que echéis un vistazo cuando podáis. También mucha de la información que vamos a tratar aquí hoy está relacionada con el documento que veis a la derecha, que es lo que se llama el esquema del contenido del examen. Y habla un poco de los dominios, de las tareas, de los facilitadores, que luego vamos a ver dentro de un rato, pero vuelvo a decirlo, es un documento que es libre, es gratuito, os lo podéis bajar, lo podéis consultar. Por tanto, yo os animo a que obtengáis estos 2 documentos y les echéis un vistazo tranquilamente para añadir más información.
He querido aquí de una manera rápida, con esta gráfica, comparar lo que era el examen hasta el 2 de enero del 2021, como veis ahí, lo que denomino el sistema antiguo, de lo que es el examen a partir del 2 de enero del 2021, que es el sistema actual vigente, para que veamos un poco las diferencias y los cambios que ha habido. En cuanto a la duración, ya vemos que hay una diferencia. Anteriormente el examen era 240 minutos, es decir, 4 horas, y ahora es un poquito menos, 230, 3 horas 50. Son 10 minutos menos, pero bueno, todo lo que sea menos, mejor. Luego, ¿cómo se hacía el examen? Bueno, pues anteriormente, con el sistema antiguo, por así decirlo, el examen se hacía completo, es decir, tú te sentabas en la silla y hacías las 4 horas seguidas. Es cierto que podrías salir al baño o a tomar un café, una salida rápida, ¿no? Pero es verdad que eran 4 horas, prácticamente 4 horas seguidas, que exigía un alto rendimiento, una alta concentración y llevaba mucha presión encima. Ahora mismo el sistema es mucho más relajado, mucho más sencillo, a mi modo de ver, porque el examen se divide en 3 partes, con 2 descansos cada uno de 10 minutos. Y como veis abajo, se divide en, primero, la primera parte se desarrolla la pregunta de la 1 a la 60, hay 10 minutos de descanso. En la segunda parte o en el segundo bloque se tienen que completar las preguntas de la 61 a la 120, hay otro descanso de 10 minutos. Y por último, la tercera parte o el tercer bloque del examen se desarrolla las preguntas de la 121 a la 180. Por lo tanto, luego lo veremos en la diapositiva de conclusiones, pero desde luego es mucho más, desde mi punto de vista, más sencillo, más relajado, más flexible y no se hace tan duro, por así decirlo, como estar 4 horas a pleno rendimiento, que es muy complicado. Otro pequeño cambio es el número de preguntas. Anteriormente eran 200, como podéis ver ahora son 180, por lo tanto hay 20 preguntas menos. Vuelvo a repetir, todo lo que sea menos, mejor. Ha cambiado también, por así decirlo, el tipo de pregunta. Anteriormente las preguntas siempre eran tipo test, como todos conocéis, con 4 respuestas posibles y solamente una respuesta era la correcta, solo una correcta. Y eran todas iguales. Ahora también hay un cambio porque han introducido mayor tipología de preguntas y luego dentro de un rato os voy a enseñar algunos modelos. Habrá preguntas iguales, es decir, preguntas tipo test con 4 soluciones y con una sola respuesta correcta. Pero habrá preguntas en las cuales habrá más de una respuesta correcta. Ojo, más de una respuesta correcta. Habrá preguntas en las que habrá que vincular un dato de una columna con un dato de otra columna. Y habrá preguntas en las que habrá que rellenar un hueco en mitad de una frase. Os lo voy a enseñar dentro de un rato, no os preocupéis. ¿Pero qué significa? Que hay más variedad de preguntas. En mi opinión, esto hace que el examen en esta parte sea un poco más compleja. No demasiado más, pero sí que es verdad que, bueno, algo más de complejidad sí va a tener. Otro gran cambio, bueno, como todos sabéis, el certificado PMP es eminentemente, o ha sido, mejor dicho, hasta ahora eminentemente predictivo. Esto que muchos habréis oído que es unas buenas prácticas, el waterfall o en cascada, ¿no? ¿Qué ocurre? Que hoy día, como explicaremos en breve, debido a la incorporación de nueva tecnología, de nueva forma de trabajo, las preguntas no van a ser solo predictivas, sino que el 50% va a ser predictivo y el 50% de las preguntas van a ser ágiles o adaptativas. Esto sí es un gran cambio. Para mi gusto, demasiado cambio, porque el certificado PMP es muy predictivo. El PMI ya tiene su certificado ágil, ¿eh? Ya tiene su certificado ágil. Tanto, vamos a verlo dentro de un rato. Las preguntas, en cuanto a los enunciados, siguen siendo iguales, son situacionales y, por así decirlo, hay poca teoría. O sea, no es un examen de conocimiento puro y duro. No hay definiciones exactas ni nada por el estilo. Son todo situaciones. Entonces, eso también añade un poco de dificultad. Al final, la respuesta o la pregunta siempre será ¿qué es lo mejor que podría hacer? ¿Qué es lo siguiente que el director debería hacer? ¿Qué hubiera sido lo mejor que hubiese hecho el director para evitar esta situación? O sea, al final no es tanto de teoría pura y dura como de interpretación de ese conocimiento, ¿no? Entonces, las preguntas en ese sentido siguen siendo igual.
El formato del examen se puede hacer de dos maneras, también como comentaremos ahora en breve, que es acudiendo a un centro habilitado, hacerlo de manera presencial, tienes que ir a un centro habilitado a hacer el examen, o lo puedes hacer online desde tu casa o desde tu oficina. Esto es una gran novedad, como comentaremos ahora en breve, es decir, eso no ha cambiado. Y la verdad es que también luego muchos alumnos me preguntan o tienen inquietud por saber en qué idioma se puede hacer el examen. El examen se puede hacer en cualquiera de los 16 que están reconocidos por el PMI. Castellano, inglés, polaco, italiano, francés, chino continental, chino mandarín, árabe, no recuerdo todos, pero bueno, 16. Se podría hacer 16 idiomas, cualquiera. Luego, esto es una pregunta muy recurrente y yo lamentablemente no puedo dar la solución correcta porque creo que nadie la tiene. Y es, ¿cuántas preguntas hacen falta para aprobar el examen? ¿Qué porcentaje de preguntas hay que tener correctas para ser apto? Pues es el gran misterio. Es decir, lamento decirlo así, pero al PMI le resultaría muy sencillo poner un dato, es muy sencillo, podría decir perfectamente, hace falta tener un 70% de preguntas para aprobar el examen, pero no lo dice. Hasta, creo recordar, el 2009 o una fecha similar, el PMI sí que en su página web recogía un dato. Y yo creo que ese dato se ha ido transmitiendo de profesor a alumno, de profesor a alumno, de profesor a alumno. Y es un poco el dato que ha llegado hasta nuestros días, ¿no? Pero se habla en torno de un 67% de preguntas acertadas. Pero vuelvo a decir, el PMI no ofrece este dato, que lo sepáis. Otro gran cambio es que hasta enero del 2021, como veis ya en la parte de abajo de la diapositiva, las 200 preguntas del examen se dividían en 5 dominios. Había un 13% de preguntas que hablaban del inicio, por lo tanto había 26 preguntas, ¿no? El 13% de 200 preguntas son 26. Había un 24% de preguntas de planificación, es decir, 48. Había un 31% de preguntas de ejecución, es decir, 62. Un 25% de preguntas de control, 50, y un 7%, 14, de cierre. Eso era como se distribuían las preguntas. Ahora ha cambiado totalmente y ha dado un giro a lo que veis a la derecha. Ahora los dominios son 3, no son 5. Ya no son inicio, planificación, ejecución, control y cierre, sino procesos, personas y negocio. Esos son los tres dominios sobre los que se va a preguntar. El 50% de las preguntas serán de procesos, el 42% de personas y el 8% de negocio. De las cuales el 50% serán predictivas y el 50% serán ágiles. Y en lugar de 100 y 100, como veis ahí, pues serán 90 y 90. Es decir, la mitad de las preguntas son predictivas y la mitad son ágiles. Por lo tanto, ahí vemos en este cuadro, en esta diapositiva con mucha información, lo que vemos es esa comparativa entre el sistema antiguo, por así decirlo, del examen y el examen actual. Resumen, un poco más corto en cuanto al tiempo, se puede estructurar en 3 partes diferentes o en 3 bloques diferentes, hay descansos entre ellas, hay algunas preguntas menos, hay mucho más formatos de preguntas diferentes y se incorpora con gran fuerza el enfoque ágil o adaptativo dentro de este tipo de examen. Por lo tanto, este sería un poco el resumen. Vamos a hablar de una manera más puntual. Claro, los que conocéis ya la guía del PMUC, sexta edición, que es la actual, sabéis que no hay mucho contenido dedicado al entorno ágil o adaptativo. Yo me atrevería a decir que en la guía del PMUC, que tendrá 600 o 650 páginas, probablemente ni el 10% de las páginas hagan referencia al entorno ágil o adaptativo. No hay demasiado contenido ágil o adaptativo. Claro, ¿de dónde van a sacar todas las preguntas del enfoque ágil o adaptativo? ¿Qué contenido van a incorporar al examen para hacer tantas preguntas sobre el entorno ágil o adaptativo? Y aquí es lo que han incorporado ellos, que es lo que se denomina las listas de referencia. Es decir, a partir de ahora habrá que estudiar diversos recursos. Por supuesto, siempre la guía del PMUC. Porque la guía del PMUC, como veis a la izquierda, es lo que nos da el conocimiento sobre el enfoque predictivo, el tradicional.
lo que siempre se ha estudiado para el certificado PMP. Pero además, como veis, hay que estudiar no todo lo que veis a la derecha. Esto no significa que haya que estudiarse todos esos libros, pero sí es cierto que va a ser recomendable echar un vistazo o leerse alguno de ellos. Entonces, como veis, hay mucha información relacionada con el enfoque ágil. Lo que yo recomiendo, por supuesto, leerse el PMBOK y por lo menos hay que leerse y analizar bien el primer documento, que es la guía ágil del PMI. Yo creo que la guía del PMBOK para la parte predictiva y la guía ágil para la parte ágil o adaptativa, esos son imprescindibles. Que además tengo la posibilidad de echar un vistazo, de leerme alguno de los libros que ven ahí, perfecto. No piense que hay que estudiarse esos 10 libros porque no va por ahí la cosa. Es simplemente, bueno, que podría haber preguntas o podría haber contenido que pueda salir de alguno de esos libros. Por lo tanto, bien, pues parece que hay más temas que aprenderse, parece que hay más contenido que revisar, ¿no? Esa es la verdad. Esa lista de referencia que veis a la derecha también la podéis ver en la página web del PMI, es completamente abierta. Quiero decir, podéis ver esa lista, no hay ningún problema. Seguimos avanzando. ¿Qué modalidades existen para que yo pueda hacer el examen PMP? Pues básicamente las que ya existían, pero simplemente a modo de recuerdo. Lo que se llama el Center-Based Testing, es decir, acudir a un centro habilitado, que actualmente lo gestiona la empresa que se llama Pearson VUE. Hay muchísimos centros, en teoría, en prácticamente todos los países. El examen se hace de forma presencial. Básicamente todas las salas son un poco parecidas a lo que veis en la fotografía, es decir, hay una persona que está vigilando y luego hay puestos individuales en los cuales se hace el examen. Básicamente lo vais a encontrar algo similar a eso. Esta modalidad está sujeta a disponibilidad. Los centros habilitados no suelen ser muy grandes. Si os dais cuenta en la fotografía, hay 6 o 7 puestos individuales. Los centros Pearson VUE, a no ser que vayáis a uno realmente grande, van a ser más o menos así y por lo tanto está muy sujeto a disponibilidad. Es decir, si yo quisiera hacer el examen PMP lo antes posible y buscara fecha, a lo mejor no encuentro fecha en una semana o en 2 semanas. Necesito un poco más de margen para que haya algún centro con disponibilidad. Por lo tanto, también hay que planificar un poco cuándo quiero hacer el examen y la disponibilidad que hay en los centros. ¿Dónde se puede ver la disponibilidad? ¿Dónde se pueden ver los centros que hay? En el link que os dejo ahí, ¿no? Dentro de la página web de Pearson VUE, pues hay un apartado en el cual se pueden ver los centros que hay en todo el mundo y la disponibilidad que tienen. Está muy bien organizado. Y para hacer el examen, pues hay que presentarse con el carnet de identidad, el DNI, el pasaporte. Realmente el PMI lo que dice es que es válido cualquier documento gubernamental que tenga una fotografía y una firma. Por lo tanto, entiendo que hasta el carnet de conducir sería válido, el pasaporte, el carnet de identidad. Documento gubernamental con fotografía y con firma. Puedo hacer el examen desde casa o desde la oficina, que es el online proctor texting, ¿no? El examen online vigilado. Es un servicio que tiene mayor disponibilidad que el anterior porque en principio es un servicio 24/7, es decir, si hubiese disponibilidad yo podría hacer el examen un sábado a las 3 de la madrugada. Hay más facilidad de encontrar disponibilidad. Hay que reservarlo también. Requiere tener un ordenador con webcam. Se necesita, que te lo va a requerir el PMI, un servicio de internet fiable, ¿no? Para que no haya cortes o interrupción en el servicio de internet y pueda haber cortes en el examen. Tiene que ser un lugar sin interrupciones. Hay que mostrar imágenes del lugar. De manera previa hay que mostrar pues, que no haya nadie alrededor, que no tengas nada encima de la mesa. Hay que mostrar unas imágenes, ¿no? Para demostrar que el lugar es el idóneo. También hay que mostrar un documento acreditativo. Hay que instalar una especie de herramienta de software de manera previa, algo muy sencillo, y también se requiere un test previo del sistema para evaluar que tu ordenador tiene la capacidad o tiene la funcionalidad adecuada para hacer el examen. Bien, ya a mí me parece un método bastante bueno, me parece un gran acierto.
Os comento por una simple curiosidad, pero anteriormente el PMI era muy reacio a que el examen se hiciera de hecho, en España tan solo había 2 centros habilitados donde se podría hacer el examen, que era Madrid y Barcelona. Entonces, cualquier persona dentro de España que quisiera hacer el examen por escrito en un centro tenía que ir obligatoriamente a Madrid o Barcelona, lo cual era un verdadero atraso, ¿no? Y eso pasaba en otros países. Sin embargo, ahora cambiaron de empresa proveedora del examen, lo hace Pearson VUE. Pearson VUE tiene muchísimos más centros habilitados y, por lo tanto, a mí me parece, en primer lugar, que va a suponer un ahorro de costes importante a los alumnos porque no se van a tener que desplazar a otras ciudades. Y me parece que va a haber más disponibilidad y más flexibilidad. Y lo de hacer el examen desde tu casa me parece ya un avance increíble. Luego lo veremos un poco a la hora de hablar de conclusiones, pero me parece que el que pueda hacer el examen en esta modalidad desde su casa o desde una oficina cerrada, me parece que es recomendable. Luego veremos por qué, ¿no?, en las conclusiones, pero estas son las 2 modalidades. Independientemente si eliges hacerlo en un centro habilitado o hacerlo desde tu casa o desde tu oficina, el examen es exactamente igual. Tiene la misma duración, son las mismas preguntas, con la misma complejidad y tienen el mismo precio. Por lo tanto, que nadie se preocupe de que el examen pueda ser más fácil en un sitio que en otro, o pueda ser diferente en un sitio que en otro. Ningún problema, ninguna incertidumbre en ese caso. Los exámenes son exactamente igual. Por lo tanto, tendréis que ser vosotros los que elijáis si preferís ir a un centro habilitado o si queréis hacerlo desde vuestra casa o desde vuestra oficina. Vamos a ver los tipos de preguntas que hay actualmente. La pregunta tradicional, históricamente, la pregunta ha sido tal cual la veis ahí en la diapositiva. Por ejemplo, una pregunta tipo test en la cual hay 4 respuestas posibles y solamente una es correcta. El que haya estudiado ya, pues bueno, vamos a ver si conocéis el temario. Dice esta pregunta: el director del proyecto está analizando el resultado de las observaciones y mediciones en bruto resultantes de la ejecución de las actividades del proyecto. ¿Qué está revisando exactamente el director? Información de desempeño, informes de desempeño, datos de desempeño o informe de avance o progreso. Bueno, no vamos a hacer el examen hoy, pero la respuesta correcta es la C. La información en bruto es datos de desempeño. Pues esta era la pregunta tradicional. Una pregunta, 4 respuestas y una correcta. ¿Qué ocurre ahora? Que hay otro tipo de preguntas, como esa que llaman fill in the blank, ¿no? Rellenar el espacio. Nos van a poner también ahí pues algún tipo de enunciado y en este caso dice lo siguiente: para priorizar los riesgos del proyecto, el director utiliza lo que sea, hueco, utiliza la X para tener en consideración la facilidad con la que el dueño del riesgo pueda gestionar la aparición o el impacto de un riesgo. ¿A qué parámetros se refiere? Manejabilidad, controlabilidad, detectabilidad, propincuidad. Se refiere a manejabilidad, por tanto, habrá que señalar la palabra que falta en el hueco, en el espacio, o la frase o el texto que falte, ¿no? Bien, esta no es demasiado complicada, yo creo que es igual que la anterior. La cuestión se complica. Podemos tener la multi-choice, ¿no? Las múltiples respuestas. Para clasificar a los múltiples interesados del proyecto que diriges, decides utilizar aquellas herramientas que consideren el interés como parámetro para clasificar, ¿no? ¿Cuál sería la herramienta adecuada? Modelo de prominencia, cubo de interesados, matriz de priorización, la A y la B. Aquí viene el aspecto ya un poco complicado. Siempre que se añade la posibilidad de que sean 2, yo creo que añade un poco más de incertidumbre, ¿no? Porque hay esa posibilidad de que sean las 2 correctas, como en este caso. En este caso, tanto el modelo de prominencia como el cubo de interesados clasifica a los interesados en base al interés. Y luego tenemos esta que se llaman drag and drop, es la de unir listas, que realmente yo las voy a unir con una flecha, pero exactamente pues todavía no sabemos cómo es, porque la verdad es que hay muy poca experiencia y muy poca información sobre cómo es el examen actual, ¿no? No ha ido ningún alumno todavía a hacer el examen con este sistema y bueno, pues hay alguna información que todavía está en el aire. Entonces, por ejemplo, pues habrá que unir una de la izquierda con una de la derecha. Por ejemplo, inicia formalmente el proyecto.
Pues el acta de constitución. Divide el trabajo del proyecto. Estructura del glose del trabajo. Vincula un requisito con su origen. Matriz de trazabilidad. O recoge las reglas de comportamiento del equipo. Acta de constitución del equipo. Estas preguntas son muy tontas, las he puesto ahí un poco simplemente a modo de ejemplo, pero bueno, a haceros una idea de lo que pueden ser estas preguntas. Por lo tanto, ahora las preguntas van a ser con todas estas tipologías, por así decirlo. ¿Es más complicado? ¿Es más sencillo? Bueno, en el sentido en el que antes solamente había un tipo de pregunta, pues parece que era un poco más sencillo, ¿no? O sea, ahora hay más tipos de preguntas. Hay que cambiar la mente de otra manera, pero tampoco me parece especialmente más complejo. Quizá un pelín más complejo, un poco más complejo veo la multiopción, ¿no? Es decir, el momento en el que te plantean que dos respuestas pueden ser correctas, yo creo que te hace dudar más, va a ser un poco más incierto. Por el resto no le veo demasiado problema. ¿Sobre qué pregunta en el examen? Realmente hay un documento que es ese que se había señalado con anterioridad, que es el ECO, por las siglas en inglés, del Exam Content Outline, el esquema de contenido del examen, en la cual nos dice que, bueno, sobre personas nos van a hacer unas preguntas, por ejemplo, relacionadas con esas actividades. Por ejemplo, te dice, pueden hacerte preguntas sobre la gestión de conflictos. Eso trata a las personas, ¿no? Digamos que el dominio personas, dentro de lo que son personas, puede haber gestión del conflicto. ¿Y qué deberemos tener muy claro para responder en el examen? Por ejemplo, pues interpretar la fuente y la etapa del conflicto en la que nos encontramos. ¿Cuál es el origen del conflicto y en qué etapa del conflicto nos encontramos? O, por ejemplo, que sepamos analizar correctamente el contexto del conflicto, en el que surge el conflicto, o que sepamos evaluar y recomendar pues, la adecuada resolución del conflicto, las técnicas de resolución de conflictos. Por ejemplo, nos pueden hacer preguntas relacionadas con liderar un equipo, con personas, ¿no? Y las preguntas pues, están relacionadas con establecer una visión y tener una misión clara, por ejemplo, apoyar la diversidad y la multiculturalidad de los equipos, pues, por ejemplo, determinar cuál es el estilo de liderazgo adecuado. Entonces, todo ese contenido está dentro de la guía del PMU, pero como digo, las preguntas son situacionales, por lo tanto, no hay que aprender solo de memoria. Hay que saberse el contenido para luego interpretar estas cuestiones. Y ahí viene un poco la dificultad de las preguntas. Vuelvo a repetir, este manual o este documento es gratuito, lo podéis obtener en la página del PMI y yo os recomiendo que le echéis un vistazo porque os va a ayudar a preparar el examen, os va a ayudar a enfocar el examen adecuadamente, saber sobre qué pueden preguntar, sobre qué actividades concretas. Me parece que es importante, ¿no? Por lo tanto, echar un vistazo. Conclusiones en cuanto al cambio del examen. Aquí sí que me he atrevido a decir conclusiones como ventajas y desventajas. Bueno, por hacerlo corto, tampoco quería extenderme mucho más. Pero podemos decir como una primera ventaja que hay una mayor facilidad para realizar el examen. Hay más centros habilitados y además se puede hacer el examen desde casa o desde la oficina. Por lo tanto, para mí es una gran ventaja y ofrece una mayor facilidad al alumno para realizar el examen. Es una ventaja, sin ninguna duda. Puedes hacer el examen en un entorno más cómodo y conocido como es desde casa o desde la oficina. Fijaros, cuando tienes que ir a un centro habilitado, es muy posible que no hayas estado nunca antes. Y eso exige que necesitas una preparación minuciosa de dónde está el centro, cuánto tiempo vas a tardar en desplazarte hasta allí, si llega el transporte público o no, si tienes aparcamiento para ir en coche o no, si vas a encontrar bien en la calle y el local o no. Es decir, si es a una hora por la mañana muy pronto, tienes la incertidumbre si vas a llegar tarde o no. Es decir, simplemente trasladarte de tu casa al centro examinador te puede generar una ansiedad bastante grande, de verdad. Os parecerá una tontería, pero no lo es. Es mucho más relajado ir a un sitio o estar en un sitio que ya conoces. Estoy en mi casa, pues estupendo, no me muevo de mi casa. Lo hago en un entorno conocido, que es mi oficina, mi despacho, en mi habitación, en mi salón, donde esté, me da igual, pero estoy en mi casa. O en mi oficina, que sé dónde está, sé lo que tardo en llegar, sé que puedo ir en coche, en transporte público, no estoy agobiado, no tengo ansiedad. Es decir, parecen situaciones o escenarios, elementos menores, pero ojo, hay que considerar todo, ¿no? Por lo tanto,
En este sentido, un entorno más cómodo y conocido es una ventaja. La estructura del examen es más flexible. Cuando yo hice el examen y tienes que estar 4 horas sentados a pleno rendimiento, con un nivel de atención elevadísimo para responder 200 preguntas en 4 horas, era una prueba, yo siempre se lo digo a mis alumnos, yo creo que hay muchos alumnos míos aquí, os saludo a todos, siempre os digo que es una prueba psicológica. Por supuesto es una prueba de conocimientos, pero era una prueba muy psicológica. Aguantar 4 horas seguidas a máximo rendimiento. Me parece que ahora, cuando se puede hacer el examen en 3 bloques diferentes con 2 descansos de 10 minutos, me parece un avance increíble. Me parece que es un punto muy ventajoso para el alumno. Por lo tanto, una gran ventaja. Esta es una gran ventaja. Desde mi punto de vista, creo que también hay algunas desventajas. Y esto lo digo como mi punto de vista personal, ¿eh? Hay más contenido que estudiar. Eso está claro. Es decir, ya no solamente tengo que revisar o estudiar la guía del PMBOK, que ya era todo un logro, ¿no? Sino que además ahora hay una lista de referencia a la que tengo que echar un vistazo y revisar algún libro más. Me tengo que leer la guía ágil del PMI. Si puedo tener acceso a un par de libros, pues tengo que echar un par de vistacillos a un par de libros. Es decir, hay más contenido. Hay más contenido. Eso es una pequeña desventaja. Hay mayor variedad de preguntas, lo cual aumenta la incertidumbre. Yo creo que el único tipo de pregunta que aumenta la incertidumbre es la multirespuesta. Rellenar el hueco es sencillo. Unir algún concepto de la izquierda con un concepto de la columna de la derecha me parece asumible. Ahora, lo que me parece que añade un nivel de incertidumbre es que haya más de una respuesta correcta a una pregunta. Eso sí me parece que puede hacer dudar mucho. Puede hacer dudar mucho. Y para mí, desde mi punto de vista de mentalidad casi predictiva total, ¿no? por el trabajo que hago, creo que requiere cierto conocimiento de entornos ágiles o adaptativos, ya que el 50% de las preguntas son en este entorno. Por lo tanto, a todos aquellos de vosotros que trabajéis en entornos predictivos como el mío, ¿no? En proyectos de construcción inmobiliaria, desarrollos de proyectos inmobiliarios, os puede llegar a costar entender esa idea de lo que significa el entorno ágil o adaptativo. Porque a mí me cuesta. Encuentro alguna dificultad. Nunca he trabajado en esos entornos, nunca he utilizado esas buenas prácticas. No conocía demasiado esa filosofía que subyace después en el entorno ágil. Entonces entiendo que haya personas a las que les resulte ahora pues un poco más complicado adquirir ese conocimiento del entorno ágil, ¿no? Para mí es una pequeña desventaja. Como digo, es una opinión mía personal. Bien, por lo tanto, hasta aquí llegaría, por así decirlo, la parte que hace referencia a las novedades del examen. Y vuelvo a repetir que podéis echar un vistazo a los documentos que os decía al principio porque viene mucha más información más detallada. Vamos ahora a ver qué podemos esperar de la guía del PMBOK séptima edición. Bien, ahí os he hecho un pequeño resumen, pues por no irme más atrás desde el PMBOK cuarta edición, que es con el que yo estudié y con el que yo me certifiqué. Yo me certifiqué en marzo del 2010. O sea, va a hacer ahora 11 años. Y yo me examiné con el PMBOK cuarta edición. Como veis, había 9 áreas de conocimiento: integración, alcance, tiempo, coste, calidad, recursos humanos, comunicaciones, riesgos y adquisiciones. Y había 42 procesos directivos. En el 2013 aparece la nueva guía del PMBOK quinta edición. Como veis, hay algunos cambios. Se pasa de 9 áreas de conocimiento a 10. Son las mismas que las anteriores, pero como veis allá abajo, la última está señalada en azul, se incorpora interesados. Y también aumenta el número de procesos, se pasa de 42 a 47. Y el último cambio que hemos tenido en el 2017 fue la guía que actualmente está vigente, que es la sexta edición, en la cual sigue habiendo esos 10 áreas de conocimiento, lo único que cambia es la denominación de alguno de ellos. En lugar de tiempo se habla de cronograma y en lugar de recursos humanos se habla de recursos. Y los procesos vuelven a aumentar de 47 a 49.
Entonces, como veis, simplemente en esta diapositiva tan sencilla os podéis dar cuenta de que la evolución siempre ha sido a mayor volumen de información. Se pasa de 40 procesos a 49. Se pasa de 9 áreas de conocimiento a 10. Y realmente os puedo decir que se pasa de un libro que tiene 450 páginas a uno que tiene 650. O sea, la evolución siempre ha sido a más contenido, más contenido, más contenido. ¿Qué nos encontramos ahora? ¿Por qué cambia el PMBOK? ¿Por qué cambia la guía del PMBOK? Como veis ahí cada 4 o 5 años. Pues cambia por varias cuestiones. En primer lugar, porque estas buenas prácticas reconocidas por el PMI se consideran una norma ANSI, que es la Agencia Norteamericana de Estandarización de Normas. Entonces, hay un requisito y es que tiene que haber un cambio de este manual cada 5 años. Por eso al final, pues bueno, hay veces que sí que son 5 años, hay veces que son 4, pero como veis, más o menos sí se va cumpliendo estos 4 o 5 años de cambio. Por lo tanto, siempre va a haber un cambio cada 5 años. Y luego es verdad que hay un cambio en la guía del PMUC por muchas cuestiones relacionadas con la evolución de la tecnología, es decir, y la aparición de nuevas formas de trabajo. La disciplina de gestión de proyectos es una disciplina que está en constante evolución. Y por lo tanto, el director de proyectos, el project manager, tiene que estar también evolucionando. Pero es que la etapa de vida que nos ha tocado vivir últimamente, pues parece que va a mucha velocidad, es la realidad. Es decir, todo funciona hoy de una manera mucho más rápida que lo que pensábamos hace 10 años. Por lo tanto, desarrollar unas buenas prácticas con el objetivo de que perduren en el tiempo es imposible hoy día. Y yo diría que cada 5 años puede ser demasiado tiempo. En 5 años hoy, ¿quién hace un plan estratégico a 5 años vista hoy? ¿Quién planifica dónde va a estar mi empresa dentro de 5 años? Dentro de 5 años no sabemos dónde vamos a estar dentro de 6 meses o un año, ¿no? Pero es verdad que sería imposible que este documento fuera cambiando de año en año, sería prácticamente imposible, ¿no? Entonces, bueno, evoluciona la tecnología, aparecen nuevas formas de trabajo y luego es verdad que algo de lo que nos quejábamos mucho quienes manejábamos habitualmente la guía del PMU es que se estaba convirtiendo en un libro prácticamente inmanejable en cuanto a su tamaño. 600 y pico páginas, cada vez más procesos, cada vez más herramientas, cada vez más documentos. Y yo creo que es tan malo el defecto que el exceso. Es decir, no es una cuestión de introducir más procesos, más herramientas, más documentos, más áreas de conocimiento. Creo que por ahí no iba la cosa, ¿no? Y a mí me parecía que esta guía tenía que aligerarse, tenía que hacerse más corta y manejable. Y yo creo que eso sí lo han hecho muy bien los señores del PMI porque han dicho, oye, esto hay que cambiarlo. Y la nueva guía del PMU, que es mucho más corta, mucho más ligera, mucho más manejable y mucho más aplicable, desde mi punto de vista. ¿Cuáles son las principales novedades así en general que ahora pasaremos a explicar de manera particular? Bien, siempre se ha estudiado, siempre se ha desarrollado estas buenas prácticas en lo que se llama por procesos directivos, que lo vamos a ver ahora. Pues ahora no se habla de procesos, sino de principios. Por lo tanto, el primer cambio importante es se pasa de procesos a principios. Segundo gran cambio, se hablaba de áreas de conocimiento, como hemos visto antes, que son esas 10 que veis ahí, integración, alcance, cronograma, coste, etc. Pues ahora se pasa de áreas de conocimiento a lo que se denomina dominios. Vamos a ver ahora también qué significa esto. Y aparece, bueno, no es que sea nuevo este término, ya aparece, muchos lo conocéis, que es el tailoring, la adaptación. Cómo adaptar las buenas prácticas a tu proyecto en particular. Cómo hacer esa adaptación, cómo hacer un traje a medida a tu proyecto. Pues eso que antes simplemente se explicaba de pasada, ahora se va a dedicar un capítulo completo a esa idea de tailoring o de adaptación. Vamos a verlo de forma detallada. Este es un diagrama que nos ofrece el PMI para explicar de forma rápida los cambios. Hay algunos apartados, como veis, que no hay cambios significativos, pero, por ejemplo, el primero es lo que deja claro que se pasa de procesos a principios. Es decir, ya no se va a poner tanto énfasis en el cómo hacerlo, sino en el qué y por qué hacerlo. Por eso se incorpora con mucha fuerza la idea de negocio. ¿Por qué hay que hacer este proyecto? ¿Cuál es la justificación? Por lo tanto, de procesos a principios. En segundo lugar, como veis, de áreas de conocimiento a dominios, como lo vamos a ver ahora también dentro de un rato. Y nos vamos a centrar más
en resultados que en entregables. Los que conocéis estas buenas prácticas sabéis que se habla mucho de los entregables, el entregable del proyecto, el entregable de una fase, pero se va a empezar a hablar más de resultado del proyecto, ¿no? De cómo se aporta valor en cuanto a resultado. El proyecto se puede desarrollar un entorno interno y externo, eso no hay cambio significativo, es lo mismo. Que estas buenas prácticas se apliquen a la mayor parte de los proyectos o a algún proyecto, pues ahí no tiene cambio significativo. ¿A quién llega o quién es la audiencia ideal de este manual o de estas buenas prácticas? Pues sí que es verdad que hay una identificación de roles amplia y detallada. Esto es cierto, pero bueno, tampoco es que sea un cambio significativo. Se va a empezar a hablar mucho de esa idea de que los principios están orientados a la entrega de valor. Yo creo que esta es una incorporación del entorno ágil adaptativo, ¿no? El PMBOK, sexta edición, casi no habla de esto, prácticamente nada. Y también como parte importante es cómo realizar la adaptación, ese tailoring, ¿no? Hacer un traje a medida a cada proyecto. Entonces, esto así a grandes rasgos son los grandes cambios. Bien, como todos sabéis, siempre el PMBOK, la guía del PMBOK ha hablado de procesos directivos, que son esos 49 que veis en la diapositiva. Y esos 49 procesos, pues básicamente están conformados por lo que veis arriba, que se llama los grupos de procesos, que son 5, inicio, planificación, ejecución, control y cierre, 5 grupos de procesos. Y lo que veis a vuestra izquierda, que se llaman áreas de conocimiento, integración, alcance, cronograma, costes, calidad, recursos, comunicaciones, riesgo, adquisiciones, interesados. Por lo tanto, 10 áreas de conocimiento, 5 grupos de procesos, 49 procesos. Esto todo ahora cambia a principios. Ya no se va a hablar más de procesos, de hecho los procesos salen fuera del PMBOK, es decir, ya no va a formar parte del PMBOK, sino que van a formar parte de un estándar aparte, eso es una gran novedad, y se habla de esos 12 principios. ¿Por qué los pongo en inglés? Porque el borrador de la séptima edición del PMBOK todavía está en inglés. Por lo tanto, hasta que no estén traducidos oficialmente al castellano, no se puede dar una traducción al castellano. Sería muy imprudente por mi parte poner ahí el término en castellano. Entonces, bueno, aquí podemos un poco traducirlos de una manera informal, ¿no? Y decir, bueno, 12 principios. Hay que ser dirigentes respetuosos, construir una cultura de responsabilidad y respeto, fomentar que los actores interesados pues entiendan sus intereses y necesidades, centrarse en el valor, reconocer y responder a las interacciones de los sistemas, motivar, influenciar, entrenar, aprender. Como veis, hay un poco todo. Gestionar oportunidades y amenazas, ser adaptable y resiliente. Es decir, esos son los 12 principios. Es un gran cambio, ¿eh? Sí, vamos a pasar de estudiar entradas, herramientas y salidas de 49 procesos a estudiar en detalle cada uno de estos 12 principios. Aquí tenéis los 12. ¿Cómo se van a desarrollar estos 12 principios? También os he puesto aquí un pequeño recorte. Por ejemplo, ese segundo principio, ¿no? Construir una cultura de responsabilidad y respeto, pues ahora mismo en el borrador que hay, pues siempre aparece un pequeño gráfico como el que veis a la derecha. ¿Qué es lo que tendremos que saber? Pues los proyectos se desarrollan por personas, eso es una verdad importante, ¿no? Hace falta pues una cultura y unas guías para el trabajo del equipo dentro de la organización, pues también es verdad. Los equipos deben establecer su propia cultura, pues vale, de acuerdo. Hay que estar alineado con la cultura organizacional y las guías de desarrollo también. Hay que proporcionar pues, formación al equipo y formación individual también. Bueno, pues al final ahí veis que construir una cultura de responsabilidad y respeto se traduce en una serie de actividades específicas. Y eso de cada uno de los 12 principios. Es un gran cambio, vuelvo a decir. Es un gran cambio. Siguiente cambio, se pasa de áreas de conocimiento, que son las 10 que veis a vuestra izquierda. No os preocupéis que estén numeradas de la 4 a la 13, eso tiene su explicación, que no es objeto de esta presentación ahora. Pero siempre que se ha estudiado la guía del PMU, pues digamos que se divide en una serie de capítulos o áreas de conocimiento, integración, alcance, cronograma y todas las demás. Y sin embargo ahora va a cambiar y se habla de dominios.
y son 8. Interesados, equipo, el enfoque de desarrollo y ciclo de vida, planificación, trabajo del proyecto, entrega, mediciones, incertidumbre. Pues es un gran cambio, ¿no? Porque siempre yo creo que teníamos en la cabeza lo anterior muy estructurado y ahora de repente hay que cambiar a hablar de 10 áreas de conocimiento bastante lógicas a una mezcla bastante heterogénea, ¿no? Interesados, equipo, elegir el enfoque de desarrollo ágil o predictivo, elegir el ciclo de vida, planificar el proyecto, la ejecución del proyecto, ¿no? La ejecución del trabajo, la entrega, mediciones, incertidumbre, riesgos. Bueno, es una nueva estructuración, no cabe duda. Y también va a dedicar un capítulo completo a esa idea del tailoring, de la adaptación. Es decir, en el fondo hay que tener una cuestión clara y es que todos los proyectos son diferentes. Sería una equivocación gestionar un proyecto exactamente igual que otro. ¿Por qué? Porque tienen muchísimas diferencias. Por lo tanto, lo que hay que hacer es adaptar las buenas prácticas a mi proyecto en particular. Hay que hacer un traje a medida. ¿Eso cómo se hace? Eso nunca se explicaba antes en el PMBOK. Y ahora, sin embargo, sí que encontramos un capítulo entero que nos indica cómo se hace detalladamente esa adaptación. Y como veis ahí, pues hay un primer paso que es la selección del enfoque de desarrollo inicial. Es decir, es importante para un proyecto determinar si vamos a desarrollarlo con un enfoque predictivo o con un enfoque ágil o con un enfoque híbrido. ¿Cuál es el enfoque de gestión más adecuado para nuestro proyecto? Pues dependerá, ¿no? Segundo paso, pues adaptar para la organización. Es decir, hay que tener en cuenta que la organización siempre va a tener sus propias políticas, sus guías, sus manuales de funcionamiento, sus procedimientos. Entonces, tenemos que adecuar nuestro proyecto a los procedimientos existentes. Tercer paso, ajustarlo para el proyecto. Depende del tipo de proyecto, depende del tamaño, depende de la complejidad, depende de la prioridad o de cómo sea de estratégico. Depende de las personas que participen. Dependiendo de muchos elementos, tendremos que determinar cómo gestionar el proyecto, qué enfoque utilizar o cómo hacer un traje a medida. Y en último lugar, implementar mejoras permanentes, ¿no? Por así decirlo. Todavía no hay más detalles sobre esta diapositiva. Lamentablemente no tenemos más información como para saber más detalladamente qué implica cada paso, pero sí que es verdad que va a haber un capítulo completo dedicado a cómo adaptar mi proyecto al entorno de la organización y en base a su tamaño, su complejidad, etcétera, hacer un traje a medida, como siempre digo, a cada uno de los proyectos. Esto será importante. Calendario. Bien, el PMI dice actualmente en su página web que la guía del PMBOK séptima edición entrará en vigor a lo largo del 2021, sin fecha definida. ¿Por qué no pone fecha definida? Pues porque yo creo que últimamente se ha equivocado bastante. El examen, yo creo que tenía 2 fechas para cambiar el examen antes del 2 de enero, ha tenido que ir posponiéndolo. Sí que es cierto que por temas derivados del coronavirus, probablemente. En la entrada en vigor de los últimos PMBOK también se equivocó por mucho. Entonces, yo entiendo que el PMI ahora mismo no quiera arriesgarse a poner una fecha concreta, ¿no? Entonces dice, bueno, a lo largo del 2021. Es cierto que hay muchos profesionales que decían que ya tenía que haber entrado en vigor. La estimación que yo hago, yo creo que va a entrar en vigor el tercer trimestre del 2021, es decir, junio, julio, agosto, incluso podría ser hasta septiembre, por ahí le va a andar. Mayo incluso, bueno, no creo que antes, más o menos, pero como digo, es una estimación. ¿Cuándo va a haber una traducción al castellano? Bueno, una vez que aparece en inglés, que siempre aparece en primer lugar en inglés, que es el idioma oficial del PMI, normalmente tardan 1 o 2 meses en que aparezca la versión en castellano, traducida oficialmente. Normalmente. Tendrá que haber un nuevo cambio del examen, porque entra en vigor una nueva versión del libro, por lo tanto, el examen tendrá que volver a cambiar en cuanto a su contenido. Bien, pues tradicionalmente se deja un periodo de 4 o 6 meses hasta que cambia el examen. Imaginaros, vamos a hablar un poco de hipótesis. Imaginaros que el PMBOK séptima edición entrase en vigor el 1 de julio del 2021. Pues es muy probable que hasta, por ejemplo, agosto, septiembre, octubre, noviembre, hasta noviembre o diciembre no cambiaría el examen. Es decir, dejarían como 4, 5, 6 meses entre medias
para actualizar manuales, para actualizar simuladores, para actualizar materiales, un poco para ir adecuándonos. Es decir, el cambio del examen no se hace de manera automática de un día para otro. Normalmente hay un periodo de cadencia, por así decirlo. Estimación, yo creo que al final del 2021 o primer trimestre del 2022, yo creo. ¿Y cuál será la vigencia que tenga el PMU séptima edición? Como todas, entre 4 o 5 años. Por lo tanto, podemos pensar que en el 2026 habrá la octava edición, si no antes. Entonces, este es un poco el calendario aproximado. Como digo, hay novedades casi de forma diaria. El PMI, por la incertidumbre existente hoy día, no se arriesga a dar ninguna fecha. De un mes a otro pueden cambiar estas novedades, pero yo creo que más o menos a día de hoy estos datos pueden ser bastante fieles a lo que podría ser la realidad, por así decirlo. Bien, conclusiones de manera rápida. Aquí no me he atrevido a decir si son ventajas o desventajas, porque eso ya es muy particular. Pero desde luego la guía del PMU, que es más corta, es más flexible y es más manejable. Es más aplicable a entornos actuales. Para mí es una ventaja. La anterior tendencia de ir aumentando, haciéndolo más grande, para mí era erróneo, porque luego la realidad es muy difícil de aplicación. Por tanto, a favor. Yo creo que esto es una ventaja. Se reconocen los entornos híbridos. Es verdad que creo que puede ser una situación más cercana a la realidad en la cual a mí me horrorizan la eterna lucha de comparación y disputa entre entornos predictivos y ágiles. Quizá no sea ya todo blanco-negro, ¿no? Quizá ya sea todo un poco más gris. Es decir, quizá la tendencia sea entornos híbridos, no lo sé. Hay proyectos en los que es probable que sí que se ajuste más un entorno predictivo, hay proyectos que parece que se ajustan más a un entorno ágil y hay proyectos que ¿por qué no voy a utilizar lo mejor de los dos? Es decir, bueno, pero se reconocen estos entornos híbridos cada vez más. Hay un alto impacto del enfoque ágil. Para mi gusto, y vuelvo a decir, esto es una opinión personal, me parece que demasiado. Porque el PMI ya tiene su certificación ágil y ya tiene su manual específico en materia de entornos ágiles. Me parece que querer introducir en un entorno más predictivo tanta cantidad de información del entorno ágil, para mí es excesivo. Creo. El que quiera certificarse de ágil, que se vaya al certificado ágil. El que se quiera certificar de predictivo, al entorno predictivo. Pero introducir en un entorno predictivo tanto contenido ágil, con tantas preguntas en el examen ágil, a mí particularmente no me gusta. Pero lo digo siempre de mi modo particular de verlo. Los principios pretenden que sean universales. Los procesos, pues al final estimar costes o estimar duración o identificar riesgos puede ser una idea que todo el mundo más o menos asimilamos. Y más o menos hemos hecho todos, aunque no supiéramos que se llamaban así, ¿verdad? Ahora, el tema de los principios son tan universales. A veces yo tengo esa duda de si los principios no tienen una parte muy subjetiva, dependiendo de la cultura, de las costumbres, del entorno, se puede interpretar de diferentes maneras. A mí me queda duda, necesito ver, como veis ahí que he puesto, falta información aún para emitir unas conclusiones definitivas. Necesito ver más información, necesito que el PMI proporcione más detalle del contenido para saber un poco, tener un análisis un poco más formado. Porque a mí me genera esa duda, ¿no? Si los principios son tan universales, si no son demasiado generales, ¿cómo aterrizar eso en el día a día? Lo tengo que ver, tengo que verlo, no lo tengo tan claro, particularmente hablando. Entonces, falta información todavía, falta información. Bien, pues vamos a abrir ahora, si os parece, un turno de debate. Voy a ver aquí el chat, que por lo que veo hay muchísimas preguntas. Algunas que ya he ido respondiendo, ¿verdad? Vamos a ir viendo aquí. Francisco López decía que qué simuladores podemos encontrar que ya incluyan los nuevos tipos de preguntas que hay en el examen. Bueno, yo por mi posición ahora mismo de profesor de la escuela del Instituto Europeo de Posgrado y
Y bueno, pues ciñéndome un poco al código de ética del PMI, no puedo enumerar ninguno ni citar algunos sobre otros. Es decir, actualmente pues, a mí me consta que ya hay simuladores que están actualizados, pero bueno, en particular no te puedo decir ninguno. Vamos a ir un poco más para abajo. La presentación, como va a haber muchas preguntas relacionadas con la presentación como tal en sí, el documento, el PowerPoint, no se va a distribuir, pero sí que es verdad que la escuela, el Instituto Europeo de Posgrado, va a facilitar esta webinar en el canal de YouTube la semana que viene. Probablemente el lunes o el martes próximo estará disponible en el canal de YouTube del Instituto Europeo de Posgrado la webinar para el que lo quiera revisar. Un momentito. Sí, hay algunos de vosotros que preguntan si a la versión 6 hay preguntas de agilidad del libro del PMI. Sí, actualmente con la guía del PMU sexta edición, en teoría ya desde el 2 de enero el 50% de las preguntas son del entorno ágil. Por lo tanto, sí, actualmente sí, el 50% de las preguntas son ágiles, sin ninguna duda. Un momentito, por favor. Entiendo que la certificación solo dura 3 años. ¿Hay que volver a presentar el examen cada 3 años o existe otro proceso? No es necesario presentarse al examen cada 3 años. Simplemente hay que cumplir con eso que llaman los 60 PDUs, que son como puntos que hay que ir consiguiendo para mantener el certificado cada 3 años. Pero no hay que volver a examinarse. Cada 3 años es cierto que tiene un coste de mantenimiento. O sea, cada 3 años hay que pagar $70, creo, o $60, pero no hay que volver a examinarse. Sigo, a ver, con las preguntas. Un momentito, por favor. Que voy a ir buscando preguntas. Veo que hay muchos alumnos míos de los cursos del Instituto Europeo. Os saludo a todos. Perdonad que no pueda saludaros a todos ahora uno a uno aquí, pero veo que hay muchos por aquí. Dice Gira Martínez, profesor, para quienes debemos realizar el examen para la certificación el próximo mes, ¿aplica la nueva metodología del examen en cuanto a las horas, los recesos y el método o continuamos con la anterior? No, desde el 2 de enero el examen ya ha cambiado. Por lo tanto, los que vais el mes que viene, que es marzo, ya tenéis la versión nueva. Vuelvo a repetir, desde el 2 de enero del 2021 ya el examen se hace con la nueva modalidad. Por lo tanto, los que hagáis el examen a partir de ahora, os tocará la nueva. Dice Leonardo Pinedo que si seguían de los 12 principios del manifiesto ágil. Yo no los conozco exactamente, pero me da la sensación de que es un mismo feeling, ¿no? Por así decirlo. Creo que pasan de procesos a principios un poco guiados, me da la sensación, por esos principios del manifiesto ágil, que no son exactamente iguales, pero bueno, veis que tienen cierto parecido. ¿Vamos a tener acceso al nuevo PMBOK séptima edición? Entiendo que sí. Igualmente ahora los alumnos de los cursos tenéis acceso a la sexta edición en modo consulta. Imagino que cuando esté disponible la séptima también lo tenéis. Sigo bajando para abajo para ver alguna pregunta más. Un momentito que sigo leyendo. Dice Juliana Arbeláez, con la nueva actualización de la guía y las novedades en el examen de certificación, el máster de Project Management que tenemos en curso sí nos preparará para esta nueva versión del examen. Sí, sí. Es de gran importancia porque en el momento de la inscripción se garantizó que uno de los objetivos era la preparación. Sí. Es decir, el Instituto Europeo de Posgrado es centro habilitado por el PMI y por lo tanto tiene los contenidos propios para el nuevo examen. O sea que no hay ningún problema en ese sentido.
Aquí preguntan que si la certificación es obligatoria o es importante. Hombre, yo creo que obligatorio en la vida no es nada, ¿no? Es recomendable. Es decir, si te dedicas a la dirección de proyectos y quieres visualizarte como project manager y tener una certificación que está internacionalmente reconocida, pues hombre, yo creo que tener la certificación es un plus. Por tanto, no obligatorio no, pero bueno, a los que nos dedicamos a la dirección de proyectos, desde luego, es un extra. Nubia Rodríguez dice que si se puede presentar el examen sin haber finalizado la maestría. Entiendo que sí. Si cumples los prerequisitos necesarios para presentarte al examen, te puedes presentar siempre y cuando los cumplas en cualquier momento. Ana Belén del Pozo pregunta que si las preguntas de múltiples respuestas serán como el ejemplo indicando una respuesta como la A y la C, o existen preguntas que sin indicarlo puedas tener que elegir entre dos opciones. Este punto tan detallado no sabría decírtelo al 100%, por lo que te decía. No hay alumnos aún que hayan ido al examen con el nuevo formato. Entonces, realmente las preguntas con múltiples respuestas, si van a ser solamente la A y la B, la A y la C, o que no te digan nada y hay que elegir dos, está todavía por definir. Aquí sí que no podría decirte. Pero en el caso en el que te digan que hay dos correctas, pues ya sabes que pueden ser varias las opciones correctas, ¿no? Pregunta Olmar Giovanni Chavarría que si tiene algún coste adicional la presentación del examen. Sigue costando lo mismo. El coste del examen se sigue manteniendo igual que el anterior, por lo tanto, en este sentido no cambia. Gustavo Guzmán pregunta que yo ya soy certificado con base en el cambio sustancial del PMBOK, ¿cambia las políticas de la recertificación? Realmente no. Es decir, vuelvo a repetir que cuando eres certificado PMP no hay que volver a reexaminarse, simplemente mantenerse actualizado. Por lo tanto, no, hay que seguir formándose, hay que seguir acudiendo a ponencias, a eventos, hay que seguir participando en webinars. Es decir, todo lo que había que hacer antes para mantener el certificado sigue siendo válido a día de hoy. Liliana Leal pregunta que en qué fecha recomiendan entonces preparar el examen. Pues la fecha cuando uno esté preparado. Siempre lo digo. Es decir, nadie mejor que uno para saber si estás preparado o no. Pero bueno, hay que prepararlo específicamente 2 o 3 meses, de forma concienzuda, por así decirlo. Por lo tanto, lleva su tiempo prepararlo. Aquí también otro colega, Nelson Hernando Barreto, pregunta que si para graduarme del máster debo presentar el examen PMI. No, yo creo que son dos cosas diferentes. Una es el máster y otra es presentarse a la certificación. El coste de presentarse al examen y con cuánta antelación hay que inscribirse, todo eso, todo ese detalle lo podéis encontrar en el documento que os he dejado en la segunda o la tercera diapositiva, en lo que se llama el PMP Handbook o el libro de referencia del certificado. Ahí podéis ver todo el proceso de solicitud del examen, los costes del examen, los prerequisitos, es decir, lo podéis ver ahí todo y os remito al documento para que lo veáis con mucho más detalle. Todo lo relacionado con requisitos profesionales para presentarse al examen y todo lo demás, vuelvo a repetir, lo podéis encontrar en el manual este que os he comentado. ¿Cuál es el examen? Pregunta aquí Jorge Espinosa. ¿Cuál es el examen PMP para dirigir proyectos tecnológicos? Pues el examen PMP o el certificado PMP podría ser válido, ¿por qué no? Pero el PMI también tiene lo que se llama el PMI ACP, que es el certificado de dirección de proyectos en entornos ágiles, que a lo mejor en tus entornos tecnológicos pues puede ser un certificado que se ajuste más a ese ciclo de vida, ¿no? Pero en lugar del PMP sería el PMI ACP, que es un entorno ágil, pero el PMP puede ser válido. Seguimos un poco. Liliana Leal pregunta que si de acuerdo a lo que hemos visto en la maestría deberíamos entonces correr a certificarnos antes de la entrada en vigencia de la nueva versión. Yo creo que para que cambie el examen en base a la 7ª edición del PMBOK queda por lo menos un año. Si tenéis todo el año 2021, yo creo, para presentarse al examen con la 6ª versión del PMBOK. Yo creo que sí. Ahora, el que quiera esperar a que esté vigente el PMBOK 6ª edición
cambie el examen para prepararse y presentarse el año que viene ya, pues que espere. Eso ya es una decisión personal, pero perfectamente tenéis todo este año para presentaros al examen. Dice James Meneses que para mí hay una situación compleja en la parte interpretativa, ya que cada quien tiene su modo de interpretar y para la calificación se tendría en cuenta la interpretación de cada persona. Ojalá, ojalá. Ojalá, porque en el fondo, claro, es que había una vez un artículo de un profesional de la dirección de proyectos que decía, la dirección de proyectos es una disciplina en la que, y decía entre comillas, el depende es muy importante, y es verdad. Es decir, siempre que hay una pregunta, puedes responder de una forma correcta. Depende de muchas cuestiones, depende del tamaño del proyecto, depende de la complejidad del proyecto, depende del entorno donde se desarrolle. Entonces, el examen no es en absoluto interpretativo. El examen, bueno, vamos a ver. Es cierto que puede haber algunas preguntas que puedan estar sujetos a análisis. Porque hay preguntas que pueden ser, por ejemplo, ¿qué es lo mejor que podría hacer el director para solucionar este problema? Y claro, lo mejor, en ningún sitio viene escrito siempre es mejor esto que lo otro. O siempre es mejor primero hacer esto que hacer otra cuestión. Es decir, no viene ese orden, no viene nunca escrito en ningún sitio qué es mejor que otra cosa. No viene nunca en ningún sitio qué hay que hacer primero que otra cosa. Entonces, en algunas ocasiones sí puede haber alguna cuestión interpretativa, eso es cierto, pero eso no se valora. Es decir, es un examen tipo test y hay que responder, para bien o para mal, es lo que tenemos. Dice Emi Cárdenas, ¿qué pasa si yo ya soy parte de mi organización? ¿Puedo dar igual el examen? No entiendo muy bien la pregunta, pero bueno. Si no eres, ya no soy parte de mi organización, ¿puedo dar igual el examen? Sí. Si lo dices por la experiencia, a la hora de acreditar la experiencia en dirección, sí, sí, no pasa nada. No hay ningún problema. Sigo viendo alguna pregunta. Dice Camilo Garavito, si se está iniciando en este momento con el estudio de la sexta edición, ¿se recomendaría estudiar más agilidad y regresar a tradicional cuando salga la séptima edición? Mi recomendación personal para este año sería que siguierais estudiando normal, es decir, que se estudie la guía del PMBOK sexta edición, que se estudie también la guía ágil, que es mucho más sencilla que el PMBOK, porque es una guía que tiene 30 y pico, 40 páginas, y que el que quiera examinarse, que se examine. Siempre estamos, quiero decir, cuando yo me examiné de la cuarta edición, al poco tiempo cambió a la quinta, es decir, siempre estamos con ese debate de qué hago, ¿me examino ahora o me espero un año y medio para la siguiente? Es que siempre te va a pillar algo por medio, es decir, el que quiera certificarse y hoy día con el PMBOK esta edición y con la guía ágil ir al examen, que lo haga sin ningún problema y que se mantenga actualizado cuando salga la nueva versión a través de webinar o de ponencias o de asistir a eventos, pues no hay ningún problema. El que quiera esperar porque tenga alguna voluntad especial de esperar para sacárselo con la nueva versión, que se espere, eso ya es una decisión de cada uno, no hay ningún problema. Pero vuelvo a decir, el que tenga pensado ir al examen este año, que vaya, que se estudie el PMBOK sexta edición y que se estudie la guía ágil y vaya al examen, ningún problema, ¿eh? Me dice aquí Manuel que, Isaac, buenos días. Quienes iniciamos el máster en agosto del 2020 debemos presentarnos una vez culminemos el curso preparatorio que se habilitará finalizado el 2021. Es recomendable que os presentéis después del curso preparatorio. Ahora, como le he dicho a una compañera antes, si alguien cumple los requisitos hoy y piensa que está suficientemente capacitado para ir al examen, que vaya cuando quiera. Ahora, si dentro del máster tenéis un curso específico de formación, esperaros a dar ese curso específico de formación. Pero vuelvo a repetir, cumples los prerequisitos, te sientes capacitado, vete al examen si quieres. José, a ver si veo alguna pregunta más.
Dice Miguel Ángel Cantillo, el examen actual está basado en la edición 6 del PMU, ¿correcto? ¿Y contiene preguntas de entorno ágil? Sí, hemos dicho que sí. Es decir, durante 2021, primer semestre, para quienes presentamos el examen, mencionabas que entra en vigencia la nueva modalidad. Sí, vamos. Simplemente tenéis que ver el calendario ese que os he dado antes. Es decir, el examen ya ha cambiado. Y el examen actualmente tiene el 50% de preguntas predictivas y el 50% de preguntas ágiles. Y para presentarte al examen con garantía de aprobar, no solamente te tienes que estudiar el PMBOK esta edición, sino que ya te tienes que estudiar la guía ágil. Te tienes que estudiar esos 2 manuales, por lo menos. Y eso durante todo el 2021 seguro. Bien, vamos a ver. El depende, dice Carlos, el depende lo dice Pablo Lledó. No me acordaba de quién era, pero el depende es muy importante, ¿no? Liliana Leal de nuevo pregunta que incluso ahora el examen se pueda presentar desde casa. ¿Eso es correcto? ¿Qué exigencias tiene el PMI para esto? Normalmente cuando te apuntas al examen desde casa o desde la oficina, te hace tener como una reunión previa en la cual te hace como una prueba del sistema de tu ordenador. Hace una prueba para ver que tu ordenador es compatible, tiene que tener una capacidad, tiene que tener, pues, no recuerdo ahora mismo, pero Microsoft no sé qué, o tiene que tener unas funcionalidades mínimas para poder hacer el examen desde casa. Y todo eso lo hacen a través de una prueba previa con alguien, con un voluntario del PMI normalmente. Por lo tanto, tiene que ser un lugar tranquilo en el que no tengas interrupciones y en el que estés tú solo. Tienes que tener una conexión fiable a Internet para que no haya cortes. Tienes que enviar imágenes de tu entorno cuando vayas a hacer el examen. Si hace falta una serie de requisitos para poder hacerlo desde casa o desde la oficina. Dice Camilo de nuevo que cómo de útil es estudiar las áreas de conocimiento actualmente teniendo en cuenta que cambiará dominios. Bueno, yo vuelvo a repetirlo. Yo creo que hasta que no cambie el examen con la séptima versión, es necesario estudiar con procesos y con áreas de conocimiento. Por lo tanto, durante todo el 2021 va a seguir siendo necesario estudiar los 49 procesos, los grupos de procesos, las áreas de conocimiento. Cuando cambie el examen a la séptima edición, veremos entonces qué importancia tiene estudiar todas esas áreas de conocimiento o estudiar esos procesos, porque a lo mejor las preguntas son muy pocas, pero eso ahora mismo lo desconocemos, es totalmente incierto. Por lo tanto, el único hecho conocido hoy día es que durante el 2021, hasta que cambie el examen con la séptima edición, las áreas de conocimiento, los procesos, hay que seguir estudiándolos. Dice Rommel que al terminar un máster podría ser suficiente como para aprobar el examen de la certificación. Probablemente sí, si el máster es un máster en dirección de proyectos y se ha visto el enfoque del PMI, pues es probable que te pueda ser útil. Si es un máster que no es específico de proyectos, pues habría que ver cuáles son las materias que has estudiado, pero si es un máster en Project Management y dentro de ese máster en Project Management pues se ha utilizado el enfoque del PMI, pues yo creo que podría ser suficiente. Dice Juan David Betancourt qué opino de la certificación 21.500 con respecto a la PMP, qué ventajas tiene tener una u otra. Fíjate, Juan David, porque la ISO 21.500, cuando entró en vigencia, aparentemente iba a tener mucha proyección. Era una norma internacional en gestión de proyectos. Y luego creo que se ha diluido bastante. Es decir, hubo una incertidumbre ahí durante unos años que no se sabía si iba a certificar personas, organizaciones. A día de hoy creo que incluso sigue sin certificar personas. Lo único que se certifica es lo que se llama Lead Auditor, o sea, ser auditor de la ISO 21500, pero a menos que alguien me diga lo contrario, creo que no se certifican personas con esta ISO 21500. Si tengo que elegir entre la 21500 y el PMP, vamos, 100-1 a PMP. Sigo leyendo algunas, a ver si veo algunas
diferentes, porque todo lo que sea proceso sobre el examen os remito. Dice Juan David Betancourt de nuevo, hola Isaac, con la nueva forma del examen se entiende que se requiere experiencia o práctica de la gestión de proyectos o no, sigue igual. Los prerequisitos para hacer el examen PMP son exactamente los mismos. Por lo tanto, hace falta 35 horas de formación en dirección de proyectos, hace falta acreditar experiencia en dirección de proyectos y esto sigue siendo y sigue siendo necesario tener un título académico universitario o secundario, por así decirlo. O sea, los prerequisitos para hacer el examen siguen siendo los mismos. Bien, por mi parte hay muchas preguntas, pero hay muchas preguntas relacionadas con el formato del examen, los prerequisitos, el proceso de solicitud y como os he dicho anteriormente, la mejor forma de tener el conocimiento detallado de eso es descargarse el libro que es gratuito del PMI, el que se llama el PMP Handbook, lo podéis ver al inicio de la presentación y ahí podéis ver todas las dudas que estáis planteando, que son muchas en relación al proceso del examen, de solicitud, de prerequisitos, de precios, etcétera, etcétera, dentro de esa diapositiva y de ese manual. Por mi parte, nada más. La verdad es que muchas gracias. Ha sido un placer para mí poder comentaros, aunque sea de una forma tan rápida, estas novedades. Y los que sois mis alumnos, seguimos en contacto y de cualquier otra manera podéis contactar conmigo a través de redes sociales como LinkedIn, por ejemplo. Muchas gracias a todos y que tengáis un buen día.